Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta en otro video. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la historia argentina. Y ahora bien, donde tenía que haber arrancado es la época de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo T. de Alvear. O sea, el radicalismo en la Argentina. La primera etapa del radicalismo, ya que en la Argentina el radicalismo gobernó del 16 al 30. Luego en el periodo postperonista con la presidencia de Frondizi e Ilia, y luego con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín ya en el año 1983. Pero ahora vamos a ir a esta primera etapa del radicalismo como gobierno en la Argentina, que es del periodo 1916-1930. Recordemos que en la Argentina, en este periodo, Yrigoyen va a gobernar desde el año 1916 hasta el año 1922 más o menos, que luego allí va a ser electo el señor Marcelo T. de Alvear desde el año 1922 hasta 1928 y luego del 28 al 30. Recordemos que en este periodo no es como la constitución actual. En aquel momento los periodos presidenciales eran de 6 años y no había reelección. En la actualidad son de 4 años con reelección posible. En este caso vamos a arrancar hablando del proceso económico de este periodo. En este caso vamos a tomar en cuenta el texto de Palacio, el cual es denominado la antesala de lo peor, la economía argentina entre 1914 y 1930. Bueno, este texto específicamente se encuentra ubicado en el conjunto de libros que es denominado Nueva Historia Argentina, que en este caso es el tomo sexto. Ahora aclarado el tema de la bibliografía, vamos a arrancar con el contenido del texto. Bueno, de entrada nos va a aclarar que va a ser un periodo de continuidad en comparación con el periodo del PAN, o sea, el periodo del Partido Autonomista Nacional, que eso ya expliqué un video en este canal, que básicamente lo que persistió y en comparación con el periodo anterior es la continuidad en el ámbito económico, ya que el radicalismo no es que propuso un cambio muy claro a nivel económico, ya que lo que persistió fue el enfoque agroexportador. Esto significa que la Argentina tenga un rol más que nada de exportar granos, carne, entre otros productos de materias primas o bienes primarios básicamente, y no un enfoque manufacturero de producir productos con intervención humana, o sea, con productos más valorados, como si lo fueron otros proyectos de la Argentina más avanzado en el tiempo. Pero a pesar de esta situación y de este enfoque del Estado, tanto de Yrigoyen como de Alvear, en la Argentina, en estos periodos, del 16 al 30, existió una incipiente industrialización, en este caso liviana, principalmente por parte de los capitales estadounidenses, los cuales podríamos decir que inician su profundización o su penetración en el suelo argentino en este periodo. Entre otras cosas porque básicamente, esto ya lo adelanto, durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, cuando batallaba, y bueno, terminó batallando básicamente, pero en un principio Estados Unidos no batallaba, pero Inglaterra sí, es en este contexto en el cual el país europeo, como es Inglaterra, no nos podía proveer de materiales manufacturados a la Argentina, siendo un país que no producía tales productos. Entonces acá es cuando entran los Estados Unidos y deciden invertir en industria, para que así la Argentina tiene este impulso industrialista, y también para básicamente molestar a los ingleses, ya que lo que pretenden los ingleses, como cualquier país exportador de productos industriales, no va a querer que el país al cual exporta esto tenga una industria propia. O sea que básicamente fue un pique entre Estados Unidos e Inglaterra, que bueno, en aquel momento Estados Unidos se estaba preparando para ser una potencia mundial tras la Primera Guerra Mundial. También en este periodo van a existir diferentes medidas proteccionistas de carácter tributario con el fin de proteger la economía nacional. Y claramente el contexto mundial en este periodo va a ser de la Primera Guerra Mundial ante todo. Esta guerra mundial va a afectar a la economía, a la política, a todo. Pero en el ámbito económico podemos destacar que provocó, entre otras cosas, la caída de los productos primarios en los mercados internacionales, en especial de los bienes primarios. Esto claramente va a afectar a la Argentina, ya que su principal entrada de divisas extranjeras era el agro. Es entonces en este periodo cuando la Argentina va a reducir su capacidad monetaria extranjera, en conjunto también con la reducción de las inversiones hacia Latinoamérica o hacia la Argentina y la menor capacidad de poder importar productos extranjeros hacia nuestro país
por lo que mencioné anteriormente, que es la cuestión de que el país que nos proveía de aquellos productos estaba en guerra, con lo cual esa producción estaba centrada más en producir materiales militares para Inglaterra en este caso, con lo cual, bueno, podemos hablar que en la situación interna, la Argentina, al tener esta situación de menor capacidad importadora, es así como en la Argentina va a haber un vacío a nivel industrial de producción, y es ahí cuando entran los Estados Unidos para poder llenar ese vacío que existía invirtiendo en industria, ya sea farmacéutica o petrolera, entre otras, ¿no? Y también el autor va a dividir este periodo largo de tiempo en tres. Uno, que es del periodo 1916-1922, que es un periodo de crisis económica en el cual la Argentina va a vivir, entre otras cosas, por ejemplo, la Semana Trágica, que ya la explicaré en otro video. Pero básicamente la Semana Trágica fue una gran represión hacia el movimiento obrero en aquel momento por parte de la policía, y es el periodo en el cual va a gobernar el señor Hipólito Yrigoyen. Luego, en el segundo periodo, que es 22-28, que es la gobernación de Marcelo T. de Alvear, va a haber un periodo de recuperación económica en el cual básicamente ya se va a visualizar la posguerra, y va a ser una posguerra bastante buena para la Argentina, ya que se van a recuperar los precios de los productos primarios de la Argentina en los mercados exteriores, y a la vez también los países europeos o los países del primer mundo, por decirlo de otra manera, ahora van a poder recibir nuestras materias en carácter de importación, y a la vez van a poder exportar materiales manufacturados hacia el tercer mundo o la Argentina. De esta manera, como todos eran favorecidos, uno más que otros, claramente Inglaterra era más favorecida porque exportaba materiales caros, con lo cual obtenían mayor cantidad de riquezas, y a la vez, bueno, la Argentina exportaba sus bienes primarios, sus cosas, pero bueno, al fin y al cabo podemos llegar a la conclusión de que ambos fueron favorecidos. Y por el otro lado, y venimos ya en el periodo último, que sería el 28-30, claramente está cortado por lo que fue el golpe de Estado del año 1930, en el cual va a haber otra crisis económica, en este caso por la crisis mundial del año 1929. Y algo a destacar, que es algo bastante curioso, es que Hipólito Yrigoyen tuvo muy mala suerte en comparación con el señor Marcelo T. de Alvear, ya que básicamente Hipólito Yrigoyen gobernó en el periodo 16-22, que se junta la crisis económica más la Primera Guerra Mundial, que bueno, principalmente ese es el trasfondo de la crisis en la Argentina, y por otro lado va a vivir el otro periodo, que sería el tercer periodo, en este caso por la periodización de Palacio, el 28-30, en el cual va a existir la crisis del 29, en comparación con Marcelo T. de Alvear, que gobernó 6 años solamente y vivió el apogeo de la Argentina, por decirlo de manera, y de recuperación en aquel periodo. Son cosas curiosas que da la historia, y de casos que demuestran que hay personas que tuvieron suerte y otras que no. Y en conjunto también con el accionar económico, demostrándonos que no todo el accionar de los presidentes o de las figuras políticas no es que va a dar resultados por lo que hace uno, sino también por el contexto, el entorno y la suerte, básicamente totalmente aleatoria, de los acontecimientos que van sucediendo en el mundo. Y antes de avanzar, quisiera profundizar un poquito más la crisis del 29, que ya he hablado en otro video acerca de este proceso, en este caso cómo afectó a Latinoamérica, y entre otras cosas, básicamente muy resumido, vamos a decir que la crisis del 29 provocó, tal como lo fue la Primera Guerra Mundial, la reducción de los precios de los bienes primarios que exportaba, por ejemplo, la Argentina a los mercados internacionales, y a la vez afectando también al precio de las manufacturas que se producían a partir de esos bienes primarios. Y es así como en aquel periodo, en aquel momento, en ese contexto, los países europeos que estaban dedicados a comprar bienes primarios ya no compraban bienes primarios, porque básicamente querían reconstruir sus economías internas. Y es así como en ese periodo, o sea, el 28-30 más o menos, o 29-30, la Argentina va a vivir un periodo de crisis, ya que se va a reducir, como bien vengo diciendo, la cantidad de dinero que ingresaba, tanto en inversiones por parte de privados, como de originados de la exportación de productos primarios al mercado exterior o a los países.
como también además se va a sumar el poco ingreso de importaciones o de productos industriales vitales para las economías nacionales como la nuestra, entre otras cosas, por ejemplo, maquinaria agropecuaria o industrial de la industria incipiente que existía en aquel momento en la Argentina. Y aprovechando esto, quiero utilizar dos recursos, que son dos libros, uno que recopila diarios de la Argentina y otro es el diario La Razón. Es esto, básicamente. Su nombre es Diario de la Historia Argentina y, si no me equivoco, tiene 4 tomos. Bueno, en este caso voy a hacer referencia a una noticia, que es esta. Se rompe porque es viejito. Esta nota acá, que bueno, lo voy a profundizar un poquito más. Dice así: se derrumbó la bolsa de Nueva York, pérdidas por más de 300 millones de dólares, noviembre de 1929. La especulación generalizada en los Estados Unidos, envueltos en negocios y prosperidad creciente, que fueron acentuándose poco después de la finalizada Guerra Mundial, ha terminado en catástrofe económica. Wall Street parecía el eje de la riqueza al alcance de todos, en una vorágine envolvente de opulencia sobre valores mercados con ganancias exorbitantes y créditos de expansión sin límite. El 24 de octubre se derrumbó el andamiaje, que empezará a crujir a mediados de septiembre, cuando los especuladores comenzaron a realizar apresuradamente sus títulos. Ahí existe un subtítulo que dice causas posibles. Y dice así: mala distribución de la renta nacional, altísimos precios, excesos de ahorro, canalizado en acciones de réditos codiciables e incluso la política proteccionista que paralizó prácticamente el intercambio internacional. Son algunas de las causas expuestas para justificar el desastre que ha llevado a la ruina a cientos de miles de accionistas, con quiebra de bancos, empresas y productores del agro, con pérdidas que sobrepasan la deuda pública de la nación de los Estados Unidos. Básicamente, una ola de suicidios, extravío y desocupación sacude a los Estados Unidos en una espectacular crisis que seguramente repercutirá en el mundo entero, teniendo en cuenta sus inversiones y empréstitos privados en el exterior. Solo estos alcanzan casi 16 millones de dólares. Mal comienzo para el presidente Herbert Hoover, arrastrando errores de su antecesor Calvin Coolidge. Bueno, básicamente este Herbert Hoover fue el presidente anterior a Roosevelt, el cual fue el presidente de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de cómo afectó la crisis del 29 al gobierno de Hipólito Yrigoyen, que, bueno, claramente no es que la crisis del 29 terminó de derribar el gobierno de Hipólito Yrigoyen, sino que ya venía tambaleándose, cayéndose, por acciones propias, como también del aumento de las críticas hacia el líder en el ámbito económico. Entre otras cosas, también se le criticaba la edad que tenía. Era muy viejo, 77 años, nada más ni nada menos, y se le decía como que no actuaba. Y algo para finalizar de hablar de este periodo es lo que el autor propone como su principal hipótesis, es el triángulo económico que existió en la Argentina en el periodo 1630, o sea, el citado en el texto, que nos va a exponer cómo era la situación en el ámbito de exportaciones e importaciones. Este triángulo económico está conformado por Inglaterra, Argentina y Estados Unidos. La relación Argentina-Inglaterra era positiva en los dos lados, o sea, en importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Básicamente Inglaterra lo que hacía era comprarnos materia prima, o sea que ingresaba riquezas, y por el otro lado Inglaterra nos vendía productos, con lo cual nuestra economía interna estaba provista de maquinaria y de otros productos manufacturados o industriales. Mientras que con los Estados Unidos la situación era totalmente diferente, ya que de entrada, o la situación que se vivía en aquel momento, es que los Estados Unidos y la Argentina tenían similares economías, porque básicamente ambos producen bienes primarios. De hecho, Estados Unidos fue colonia durante mucho tiempo y ese fue el rol que se le había dado, dadora de materias primas. Pero con el tiempo, a partir de su independencia y con el avance de los tiempos, se fue conformando como una potencia industrial, a tal punto que ya en este periodo, en el periodo 1630, ya era una gran potencia en este ámbito, lo cual diferenciaba a la Argentina y los Estados Unidos, ya que compartían la matriz productiva primaria, en el sentido de que ambos producían cereales, carne, todo lo que uno se ponía a pensar, pero los Estados Unidos estaban más avanzados en el sentido de que ellos tenían una industria bastante fuerte, a tal punto que, como mencioné anteriormente, habían invertido
directamente en capitales de industria en la Argentina, en el periodo en el cual Inglaterra básicamente dejó el vacío. Y es por esta situación que los Estados Unidos no nos van a comprar materia prima, sino que nos van a vender productos manufacturados o industriales. Y es así como la relación con los Estados Unidos por el lado de las importaciones es positivo, ya que nos conviene o nos favorece en el sentido de que ese mercado está llenado o está ocupado, mientras que por el lado de las exportaciones, bueno, no nos convenía porque no le podíamos vender o no nos compraban. Así que nada, por acá terminaría este primer video hablando de la economía del periodo de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo T. D'Alvear. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.